Decir que nosotros también estamos exigiendo en esto, no estamos exigiendo una declaración más de las tantas que hace el Estado español en favor de tantas cosas, sino exigimos la modificación de las políticas para que haya políticas de acción afirmativa. Queremos que haya una circunscripción especial para las comunidades negras, que los negros tengan posibilidad de participar en política directa, que no los sometan a esos foros donde al final ya pues las macro ONGs lo tienen ya todo bañado y tienen todo el dinero repartido y siempre los negros quedan para recoger la fruta, llevar los cafés y todo eso. Sabemos, como ha dicho el compañero Luis Alberto, que hay un sector de la sociedad que ha recibido esto como una especie de hándicap, ¿no? Pero el hecho es que muchos de las macro ONGs, fundaciones, asociaciones han venido durante muchos siglos lucrándose sobre el tema del sufrimiento y el dolor de los africanos, de los indígenas y lo que ellos llaman tercera generación o lo que llaman nuevos vecinos. Y creemos que ya es hora de que esta PNL de alguna forma lo que va a hacer es poner justicia sobre las relaciones. No puede ser de que 4, 5, 6, 7 o 10 organizaciones se lleven el 80% del presupuesto para la integración de las personas y que estas personas al mismo tiempo no contraten y vinculen a los negros en ninguno de sus programas y que al mismo tiempo pretendan ser el ejemplo. Queremos decirle a estas personas que la PNL no va contra ellos, pero sí va contra una práctica que consideramos de racismo institucional, y aquellas organizaciones que no denuncien este racismo son cómplices de estas relaciones institucionales de racismo, porque si Olmedo, Luis Alberto, Carlos o Lorena puede ver en la calle lo que está pasando, también lo pueden ver ellos, sobre todo cuando el Estado destina tantos recursos a esas organizaciones para que velen por los negros y no han hecho absolutamente nada. Por tanto, esta PNL quiere modificar la situación y queremos decirles claramente que no queremos que la situación va a seguir igual, sino que tiene que haber un cambio en la gestión económica de lo que es la integración de los derechos humanos. Decir también que el sistema educativo, aquí me dirijo al ministro de Educación, el señor Gabilondo. El sistema educativo tiene que enseñar todo lo que estamos hablando aquí, tiene que enseñar a los chicos que en África hay un país que se llama Guinea Ecuatorial que tiene idioma oficial el castellano, y no se le puede preguntar a un colombiano qué bien hablas el español, porque no sé qué otra lengua puede hablar un negro de Colombia, ¿no? O a un guineano decirle qué bien habla usted el español, cuánto tiempo lleva en España. Entonces esas preguntas significan que el Estado no ha educado a los representantes del pueblo para entender que hay una vinculación, y el sistema educativo es muy importante para modificar esas cosas. Por eso también le pedimos a los diputados que van a participar en las comisiones de discusión de la PNL que tengan en cuenta esta situación, que modifiquen lo que tengan que modificar, teniendo en cuenta que los jóvenes y los estudiantes tienen que conocer el pasado. España no puede seguir teniendo libros de bachillerato, de la primaria, el COU, el BUP, la FP, la ESO, donde absolutamente no se habla nada de lo que fue la esclavitud, lo que fue el colonialismo, o lo que es la relación con los negros o con África, y se remite todo a las pateras y este tipo de cosas. Hace falta una etnoeducación, se tiene que enseñar a la gente la historia, porque no podemos seguir planteando una historia ficticia a los libros de texto. Se tiene que enseñar que hay muchos bancos, como se ha dicho antes, que se beneficiaron de la esclavitud, y esos bancos no ejercen ninguna política de acción afirmativa hacia las ONGs de la comunidad negra, y todas esas cajas de ahorros que hacen campañas por la solidaridad y no sé dónde, tienen que centrarlo primero hacia los negros, porque ellos se fundaron con la venta de negros, y muchas empresas que se crearon con estas ventas, ¿no? Y también se tiene que reconocer que no podemos mantener en las calles los nombres y las estatuas de gente que fueron traficantes de esclavos, como la calle Antonio López en Madrid, que Antonio López fue el mayor traficante de esclavos de España, ganó mucho dinero, fundó varios bancos, fundó compañías ferroviarias y fundó también la Universidad de Comillas. Por tanto, entendemos que ese tipo de situaciones tienen que cambiar, y no podemos tener, en Barcelona tenemos el Parque Güell. El Güell fue un empresario que se lucró vendiendo millones de esclavos en Cuba, en Puerto Rico. Sin embargo, hay monumentos al señor Güell y demás, y yo creo que si alguien planteara aquí en España hacerle un monumento a Adolf Hitler, pues todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. Pues tenemos que tener esa misma sensibilidad para ver
que eso del Parque Güell en Barcelona, o la calle Antonio López, o tantos otros que hay, por lo menos a través de la ley de memoria histórica que el Congreso ha aprobado, se tiene que poder aplicar esas cosas, y siempre desde un sentido democrático, nunca de revancha. La propuesta no de ley que en este momento está haciendo curso en el Congreso de España tiene que estar claramente interpretada, porque esta propuesta se corresponde con los acuerdos alcanzados en Durban 2001. Todas las naciones o los países miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Durban, en Sudáfrica, para hablar todo lo que tiene que ver con la lucha global contra el racismo y la discriminación, y la necesidad de visibilizar y empoderar a la comunidad negra. Anterior a ese proceso, nadie puede echar al traste lo que se vivió en la abolición del apartheid en Sudáfrica, uno de los últimos estados racistas, Sudáfrica. Pero también hay que sacar a colación lo que fue el proceso racista de los Estados Unidos de América, como los ejemplos globales de maltrato a la identidad negra. Entonces, este trabajo también recoge la PNL, la iniciativa de cientos de miles de líderes y activistas de la comunidad negra que a lo largo de la historia han venido luchando por lo que tiene que ser la construcción del futuro de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y nosotros lo que pretendemos con esta iniciativa no de ley es preparar el escenario para las generaciones futuras nuestras. Porque de hecho, si nosotros estamos padeciendo este actual índice de violación de nuestros derechos de humanos y de humanas en España, se corresponde con que quizás nuestras generaciones pasadas no hicieron lo suficiente para garantizar que nuestros derechos ya estuviesen superados en este presente, ¿no? Entonces, yo creo que es tonto existir como ser humano legitimando derechos, y que un ser humano le tenga que pedir a otro ser humano: reconózcame mis derechos. Porque todos quisiéramos vivir en un planeta donde no tuviéramos que pedirle legitimidad de nuestros derechos. Entonces, esta PNL lo que rescata precisamente es esa necesidad de que España entienda, porque este es un Estado de Derecho enmarcado dentro de una democracia participativa y representativa, donde lo que se ha tildado es aumentar los niveles de igualdad y de representatividad en las diferentes amalgamas o las diversidades sociales. Pero tampoco podemos olvidar de que España en su conjunto tiene un proceso político de evolución de la inmigración, porque la inmigración no ha tocado solamente el territorio español, ha tocado todos los países antiguos colonizadores de lo que fue África, Asia y de las Américas. Entonces, estas personas que vienen procedentes de estos países, antiguas colonias o antiguos reinos de estos países europeos, se enfrentan a una política totalmente deshumanizada, porque estos países sinceramente no quieren aceptar a aquellos que anteriormente estuvieron sometidos, que en el caso, por ejemplo, los latinoamericanos llegamos aquí, manejamos la misma lengua, tenemos las mismas costumbres, y de repente se saca una política de integración. Entonces los latinoamericanos decimos: ¿qué política de integración necesitamos nosotros? Si la cultura española no se diferencia en absoluto de nosotros, y comer una paella o no comer una paella no diferencia la cultura. Sí, para ser claro, comer o no comer una paella no es lo que determina una cultura. Tenemos la misma religión, el mismo idioma, las mismas costumbres.